Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo han estado? Espero que las cosas estén marchando mejor. Y bueno, tomamos la decisión de hacer este Face Live con la finalidad de ponernos en contacto con ustedes. La verdad es un pretexto para ponerme en contacto con ustedes. Ustedes se han dado cuenta que desde que inició la pandemia, de una u otra manera hemos salido con la finalidad de informar de manera objetiva lo que está pasando en el mundo, lo que está pasando aquí en México y lo que está pasando aquí en Sinaloa. ¿Cómo olvidar pues aquellos tiempos en diciembre del 2019 cuando apareció este nuevo agente infeccioso, un agente viral, un agente que ha hecho estragos a nivel mundial y que la verdad cuando esto se dio en un país que hasta cierto punto es un país emergente, China, que es el país más poblado del mundo, más de 1.400 millones de habitantes tiene China, para que tengan una idea todas y todos ustedes, aquí en México hay 126 millones de habitantes y en China, bueno, más de 10 veces. Entonces, prácticamente se puso de cabeza esa nación porque apareció un nuevo agente infeccioso que dio origen a una enfermedad muy agresiva, una enfermedad que en su momento se descubrió que era viral y que el nombre que se le puso fue el SARS-CoV-2 en ese tiempo y que genera la enfermedad COVID-19. Yo recuerdo que de repente había 2.000, 3.000 muertos en China, estaban prácticamente saturados los hospitales. No se me olvida aquella demostración de poder tecnológico que dio China cuando dijo: en 10 días vamos a construir un hospital con 1.000 camas para atender a aquellos pacientes que tienen COVID-19 y lo cumplieron, 1.000 camas. Y hoy podemos decir que China, donde empezó esta enfermedad, pues prácticamente se ha librado de ella, entre comillas, ¿no? Porque lo que están haciendo es convivir con este nuevo agente infeccioso, hay que decirlo. China, en los últimos 13 meses únicamente han muerto 2 personas por COVID-19. Algo increíble ha pasado en China, de tal manera que ellos han controlado perfectamente esta enfermedad. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, precisamente hicieron lo que no hicimos nosotros en México. Hicieron lo que no hizo la Unión Europea. Hicieron lo que no hizo la Unión Americana, Estados Unidos. Hicieron lo que no se hizo en los países sudamericanos, entre otros. Y esto lo comento porque China de repente comenzó a realizar miles y miles y miles de pruebas, en donde de repente veía algún brote de esta enfermedad, inmediatamente aislaba, ponía un cordón sanitario y realizaba miles y miles de pruebas. ¿Qué importancia tiene el hecho de realizar estas pruebas? Que rápidamente se identificaba aquellos pacientes que tenían la enfermedad, ya sea de manera sintomática o de manera asintomática. E inmediatamente ellos procedían a poner en cuarentena a toda esa gente que estaba en contacto con la gente enferma y aislaban a los pacientes que tenían COVID-19. Y de esa manera evitaban y rompían las cadenas de contagio, lo que es el contagio comunitario. Eso es lo que hizo China y bueno, hoy tiene excelentes resultados. Nosotros no lo hicimos en un principio y aquí en México, como dice la gente en muchos lugares, pues estamos pariendo cuates. Hay problemas serios de esta enfermedad y a nivel mundial pues es algo que está pasando. Yo, por ejemplo, aquí traía algunos datos interesantes que lo puedo comentar con ustedes, más los quiero comentar con ustedes. La situación epidemiológica que existe en este momento hasta el día de ayer, a nivel mundial hay más de 185 millones de contagios confirmados, donde lamentablemente pues han muerto más de 4 millones a nivel mundial por esta enfermedad. Es increíble lo que está pasando y el país que tiene el mayor número de casos confirmados es Estados Unidos, paradójicamente un país desarrollado, un país rico,
un país que tiene mucha innovación, un país que tiene mucho desarrollo tecnológico. Estados Unidos tiene más de 33.4 millones de estadounidenses que se han contagiado por este virus. Le sigue la India con más de 30 millones, le sigue Brasil con casi 19 millones, Rusia con casi 6 millones, Francia con casi 6 millones y Turquía alrededor de 5 millones y medio, ¿no? Entonces, esto es importante comentarlo. ¿Por qué? Porque hace un rato les ponía el ejemplo de China. China, por ejemplo, tiene 1.400 millones de habitantes. ¿Cuántos habitantes tiene Estados Unidos? Alrededor de 330 millones. En el caso de Estados Unidos, con 330 millones de habitantes, tiene un poco más de 33 millones de gentes que se han contagiado. Y China tiene 92,000 gentes nada más contagiados. En Estados Unidos pues ha muerto una cantidad muy importante. Entonces, esto lo comento para que vean cómo los chinos se pusieron las pilas en sus momentos y no se descuidaron. Esto lo comento. En el caso de muertes, Estados Unidos ya pasó las 600,000 muertes. En cambio, China únicamente es un decir, una muerte vale mucho, ¿no? Y sobre todo cuando le toca a una familia. Estadísticamente es el 100% para la familia. Pero mientras China tiene 4.636 muertos, Estados Unidos tiene 600,000, Brasil 528,000, la India 405,000, México, que es el cuarto lugar a nivel mundial, un poco más de 234,000 muertos. Perú, que es un país no muy grande, de 32.5 millones de habitantes, tiene 193,000 muertos, un poco más. Rusia tiene 140,000 muertos, un poco más. Es decir, ha hecho estragos. Eso significa, por ejemplo, que en México, ya lo comentamos, son más de 2.558.000 personas que se han contagiado y han muerto más de 234,000 mexicanos. Si hacemos una comparación con Cuba, y hago una comparación con Cuba porque nos identificamos plenamente con ese país. Cuba tiene 232,000 contagiados hasta el día de hoy, nada más que hay que hacer la aclaración. Cuba tiene un poco más de 11 millones de habitantes, en cambio México entre 126 millones, hay quienes reportan 130 millones de habitantes. Pero vale la pena comentar que en el caso de México hay ya más de 234,000 gentes que han muerto lamentablemente y Cuba tiene 1.490 muertos. No, si nosotros multiplicamos por 10 del 1.490 serían 14,900 muertos para equiparar a la población de México. 14,900 contra 234,000, pues es una diferencia muy grande. Cuba tiene, por ejemplo, un índice de letalidad de alrededor de 0.6% nada más. Eso significa que de cada 100 cubanos que se contagian por COVID-19 están muriendo 0.6, sin embargo, en México están muriendo 9, y aquí en Sinaloa están muriendo casi 15, ¿no? Entonces, por ello, pues la medicina definitivamente allá pues está mucho más adelantado que aquí en el estado de Sinaloa. Ustedes han visto que bueno, lo he comentado con ustedes y voy a partir de algo elemental. ¿Nosotros qué queremos para el COVID-19? Queremos estar protegidos. ¿Y cómo nos podemos proteger contra el COVID-19? Bueno, principalmente, biológicamente nos podemos proteger teniendo inmunidad. ¿Qué significa inmunidad? Significa que nosotros tenemos anticuerpos específicos contra tal o cual patógeno. Es decir, si nosotros queremos que nuestros niños no tengan tuberculosis, ¿qué es lo que hacemos nosotros como padres de familia? En cuanto tenemos nuestros bebés, inmediatamente le aplicamos una vacuna. ¿Y esa vacuna es contra qué? Contra el bacilo tuberculoso, es decir, contra el agente etiológico que genera la enfermedad. ¿Para qué? Para que nuestro aparato inmunológico se estimule y forme anticuerpos contra el bacilo tuberculoso. Y una vez cuando ya andamos en la calle, nuestros niños de repente se ponen en contacto con el bacilo tuberculoso, una vez que lo absorben ellos, que lo consumen ellos o que lo absorben ellos, inmediatamente los anticuerpos que tenemos lo neutralizan y evitan que les dé la tuberculosis. Es lo mismo contra el COVID-19.
nosotros nos tenemos que inocular un antígeno específico contra ese virus. ¿Para qué? Para que genere anticuerpos contra el COVID-19. ¿Para qué? Para que cuando de repente estemos en contacto por medio de las gotículas de saliva de alguien que de repente está contagiado con esta enfermedad, cuando llegue a nuestro organismo el virus, inmediatamente se neutralice por medio de los anticuerpos y evite que tengamos nosotros el COVID-19. Entonces, por medio de la vacuna es la manera en cómo podemos tener inmunidad de manera segura. Hay gente, por ejemplo, en Estados Unidos, veo mucha gente egoísta. Allí en Estados Unidos han aplicado, 330 millones de dosis prácticamente, pero únicamente está inmunizada con el protocolo completo alrededor de un poco más del 50% de los estadounidenses. ¿Por qué? Porque mucha gente no se quiere vacunar. ¿Por qué? Porque le hace caso a las falsas noticias, porque dicen de repente que el hecho de aplicarnos la vacuna de repente nos va a cambiar el código genético nuestro, ¿no? O que de repente nos van a inyectar una especie de chips. Eso es pura mentira, pura mentira. Yo les digo a todas y todos, sobre todo las abuelas y los abuelos que nos están escuchando, que muchos no se quieren vacunar, o contra la gente adulta que no se quiere vacunar. Yo les digo, que ustedes cuando tuvieron un niño no lo vacunaron contra la difteria, que no lo vacunaron contra la rubiola, contra el sarampión, contra la tuberculosis, contra la poliomielitis, que no lo vacunaron? ¿Por qué los vacunan? Porque quieren protegerlos para que no les dé esa enfermedad. Entonces a sus niñas y niños sí los arriesgaron ustedes, sí permitieron que los vacunaran, y ustedes ya de grandes, ya ahorita, pues como que no quieren. No, todo mundo a vacunarse. ¿Por qué? Porque el virus es capaz de mutar, de cambiar lo que es la membrana que tienen ellos, las diferentes proteínas que nosotros les llamamos antígenos, son capaces de cambiar. ¿Y cuándo cambian? Cuando infectan a una persona. Es decir, al replicarse el virus dentro de una célula, al sacar las copias cometen errores, y esos errores que se cometen en la secuencia de aminoácidos para formar el ácido ribonucleico en el caso de un coronavirus, se cometen errores y de repente como que es un virus diferente. Entonces, si es un virus diferente, ¿no?, los anticuerpos de una vacuna a lo mejor ya no lo neutralizan. Es por eso que es importante que los virus no se repliquen, y para poder que no se repliquen se necesita que no se infecte la gente, y para que no se infecte la gente necesitamos que estén inmunizados, que tengan protección. Entonces siempre les comenté que únicamente hay dos caminos para poder tener esta protección, esta inmunidad, y estos dos caminos, uno de ellos es enfermándose, teniendo el COVID-19. Los que tienen COVID-19, aunque no está todo dilucidado todavía hay dudas de cuánto dura la inmunidad. Desde mi punto de vista dura mucho tiempo. Se genera una memoria inmunológica, se genera una inmunidad celular, aparte de la inmunidad humoral, que es la inmunidad humoral, son los anticuerpos que están circulando a través del torrente circulatorio. Entonces, desde mi punto de vista, dura esta inmunidad, de tal manera que yo les aconsejo que mejor no se enfermen para tener la inmunidad. Si estuvieran en Cuba, a lo mejor les dijera, pues enférmense, que al cabo allá en Cuba, de cada 100 enfermos, se muere 0.6 nada más, a lo mejor vale la pena jugar a la lotería. Pero aquí en México se están muriendo 9 de cada 100 y aquí en Sinaloa 15 de cada 100. Allá ustedes, si se quieren arriesgar para tener la inmunidad por medio del contagio con este patógeno, de esta enfermedad. Entonces, yo les recomiendo que no se contagien. Es preferible no contagiarse, pero además, la gente que se salva, un número importante, queda con problemas, queda con secuelas, queda con problemas en los músculos, queda con problemas de cansancio crónico, queda con problemas en algunos órganos de nuestro organismo, ¿no?, que quedan con problemas en el funcionamiento de dichos órganos, quedan con problemas en el coco, en el cerebro, muchas veces con lagunas en la memoria, entre otras cosas. Quedan con problemas en los pulmones, se produce una fibrosis donde los pulmones pierden la capacidad de la elasticidad que tienen
para poder bombear el oxígeno y llevarlo de los pulmones a los tejidos. Entonces se produce una fibrosis y ya no tiene esa facilidad de elasticidad. Y como consecuencia de ellos, la gente que tiene COVID, muchos de ellos quedan con problemas de disnea, problemas para respirar, andan así andan, ¿no? No es un suspiro. Entonces, esto son situaciones que se dan, por eso no es conveniente tener el COVID. ¿Qué es lo más seguro? Vacunarse, definitivamente, vacunarse. Eso es lo más seguro y bueno, la vacuna ya se está dando. Yo hace un rato pasé por el Parque Constitución aquí y una cola impresionante. Yo creo que cientos y cientos de gente, porque aquí en Culiacán ya están vacunando para aquellos pacientes entre 30 y 39 años. Hoy en Ahome lo están haciendo en pacientes de 40 a 49 años. Ya se está vacunando la gente y eso es importante. Yo estaba viendo por aquí cómo en México ya se han aplicado más de 50 millones de dosis. El último dato que tuve, tomando en cuenta las dosis de lo que se envasa aquí en México, porque nos traen el biológico de otro país y aquí tenemos tecnología para envasar, había cerca de 60 millones de dosis ya aquí en México, pero el último dato que tengo es que 34.6 millones de mexicanos, 34.6 millones de mexicanos tienen cuando menos una dosis. Y 20.5 millones ya con el esquema completo. Cuando se necesitan 2 dosis, ya lo tienen completo. Acuérdense ustedes que hay algunas vacunas, por ejemplo, CanSino, que es una sola dosis, pero el resto de las vacunas, las otras vacunas chinas, por ejemplo, la vacuna rusa, la vacuna Moderna, la vacuna Pfizer, se necesitan 2 dosis y ya hablan de una tercera dosis posible para la vacuna Pfizer, ¿no? De tal manera que 20.5 millones aquí de mexicanos ya tienen el esquema, ya tienen el esquema completo y 15 millones cuando menos tienen medio esquema. Esto es importante. Si nosotros tomamos en cuenta únicamente la población mexicana arriba de 18 años, podemos decir que ya se ha aplicado cuando menos una dosis al 39% de los mexicanos. Es algo arriba de 18 años y cuando menos una dosis sin el esquema completo. Si nos vamos a Baja California, ya tiene el 79%, en la Ciudad de México tiene el 59%, en Baja California Sur el 54%, ¿no? Tenemos Yucatán el 51%, no aparecemos aquí en Sinaloa. Y se está vacunando la gente, y hay una buena noticia, por ejemplo, aquí en Cuba la vacuna Abdala ya se está liberando para emergencia, así como se liberaron el resto de las vacunas. Y esta vacuna que los hermanos cubanos ya la tienen prácticamente, tiene una eficacia del 92%, bastante buena, muy parecida a la Pfizer y a la Moderna. Y tienen otra vacuna que se llama Soberana 2, que tiene una eficacia del 91.2%. Este año van a vacunar a todos los cubanos, únicamente son 11.2 millones de cubanos y rápidamente los van a vacunar. Aquí quiero llegar con todo esto, bueno, a lo que quiero llegar es que la gente, lo más importante en este momento es que la gente se vacune, que la gente se vacune. Esto es sumamente importante, guardar la inmunidad. Hay gente que dice, pero las vacunas no son eficaces en un 100%, no. Por ejemplo, la CanSino tiene un 65% de eficacia. Hay otras que tienen arriba del 90%, como las que acabo de comentar. Entonces la gente tiene la posibilidad de infectarse, estarse vacunando, porque ninguna vacuna tiene el 100% de eficacia. ¿Cuándo estas vacunas van a ser prácticamente eficaces casi en su totalidad? Cuando haya una inmunidad colectiva en una ciudad, en un estado, bueno, en un país o en el mundo. ¿Qué es lo deseable para poder tener esa inmunidad colectiva o de rebaño? Que se vacune cuando menos el 70% de la población. Y hoy con las variantes Delta, que son variantes que son mucho más contagiosas, se pide que cuando menos se vacune el 80% de la población. Ya vacunando el 70 y el 80% de la población, se rompen las cadenas de contagio y
los que ya están vacunados difícilmente esa ineficacia que existe en el caso, por ejemplo, de cerca del 10% de la vacuna Pfizer, Moderna, la Abdala de Cuba, pues ahí se complementa con lo que es la inmunidad colectiva o de rebaño. Entonces es muy importante. Por ello, Estados Unidos nos mandó 1 millón de vacunas. ¿Qué dijo Estados Unidos? Le va a regalar 1 millón de vacunas, pero los van a poner en esos 44 municipios que están en la franja fronteriza. ¿Por qué? Porque quiero tener un cinturón seguro yo como Estados Unidos. Yo estoy vacunando a toda mi gente y quiero que los mexicanos también se vacunen. ¿Por qué? Porque ellos consideran como patio trasero de ellos, que no es correcto, ¿no? A nosotros como mexicanos. Entonces nos están regalando vacunas, primero para vacunar los que están más cerca a ellos, que son los municipios fronterizos. Y es por ello que Baja California pues ya está casi en un 80% que cuando menos tienen una dosis, ¿no? Entonces, esto es importante. Pero ¿qué está pasando? Lo que está pasando es que como la mayor parte de los países pobres no están vacunando. Entonces, si no hay una vacunación a nivel mundial, se corre el riesgo de que el virus se esté reproduciendo o se esté replicando de manera permanente en otros países. Y hay que recordar que las mutaciones se generan cuando se replica el virus. Entonces, en esos países de repente se está replicando enormemente porque está contagiando a la gente, puesto que no hay vacunas, y es donde vienen las nuevas variantes de virus. Variantes que corremos el riesgo que los anticuerpos formados por las vacunas no neutralicen su efecto patológico. Y que cuando nos llegue a nosotros una nueva variante, aunque estemos vacunados, nos pegue la enfermedad o se nos manifieste la enfermedad. Entonces ese es el problema principal. Ahorita hay 4 variantes principalmente. Está la alfa, la beta, la gamma y la delta. Y lo que prevalece más aquí en México ahorita es la alfa, pero ya está siendo sustituida, ¿no? Por lo que es beta, por lo que es la gamma lo que es la delta. Yo aquí traigo, por ejemplo, ustedes saben que delta pues está pegando muy duro. Hace unos días yo hice algunas declaraciones en Mazatlán muy fuertes, hace alrededor de 10 días, donde dije la situación de la pandemia va a tener un rebrote, un repunte aquí en Mazatlán y en todo el estado de Sinaloa, por lo que nosotros vemos. Yo estoy viendo, por ejemplo, antier en un solo bloque en mi laboratorio hicimos nosotros 10 pruebas de PCR en un solo bloque. 9 salieron positivas por COVID-19. Ahorita estamos retacados, no hallamos la puerta del trabajo que nosotros tenemos, de la cantidad de pacientes que nos está llegando a los laboratorios. ¿Por qué? Porque hay un repunte muy fuerte, hoy más que nunca. Nos debemos de cuidar. ¿Por qué nos debemos de cuidar? Bueno, pues porque hoy nos está atacando muy fuerte lo que son las variantes y corremos el riesgo que los que estamos vacunados tengamos una reinfección. Por ejemplo, en el caso de la variante Delta hay un aumento de transmisibilidad y ataque secundario muy fuerte, ¿no? Y eso es lo que está llegando a Sinaloa, lo que está llegando a México. En el caso de la gravedad de la enfermedad, aumenta mucho el riesgo de hospitalización. En el caso del riesgo de una reinfección, hay una reducción muy importante de la actividad neutralizante. Esto significa que los anticuerpos que tenemos para un antígeno determinado en torno a vacunas que nos aplicaron, puede que no les haga efecto. Entonces esto nos pega muy duro. Y en el diagnóstico no hay reportes todavía. Hay muchas cosas que no se conocen. Pero ahorita, en este momento, ¿cuál es el problema? Cuando recién tuvimos las primeras cepas del virus SARS-CoV-2 que genera la enfermedad COVID-19, cada persona que se contagiaba a su vez alrededor de 3. Después subía a 3.5. Pero en este momento la variedad Delta contagia hasta 8 una persona. Por eso aumentó mucho la velocidad de contagios y por eso se nota ahora que de nueva cuenta se están saturando los servicios hospitalarios. De tal manera que ¿cuál es la esperanza que tenemos? La esperanza es la vacuna. Pero ustedes me pueden decir, pero no hay vacunas todavía. No hay vacunas todavía. En efecto, no hay vacunas porque dependemos nosotros de terceros. Aquí en México no se genera, no se produce el biológico de la vacuna. A lo sumo estamos envasando y muy pocas vacunas. Entonces, como dependemos de terceros, pues hay que esperar que llegue la vacuna.
Por ejemplo, el día de ayer se inocularon más de 600,000 mexicanos de la vacuna. Y la idea es que llegue 1 millón de mexicanos diarios, que sea la vacunación aquí en México. Entonces nos tenemos que esperar, pero mientras son peras o son manzanas, hay que llevar todas las medidas, o sea, tener todas las medidas de prevención. Yo les he dicho de manera muy fácil. Miren, llega la pizza a la casa. Es muy difícil que se puedan contagiar con la comida, ¿no? Ya se hicieron muchas investigaciones. He leído muchos artículos a nivel nacional e internacional. Es muy difícil. Sin embargo, si es el 1%, vale más prever. No está por demás. No vaya a ser que ustedes de repente se puedan contagiar, y si se contagian, vayan y compren un melate. A lo mejor se lo sacan. No, pero es difícil. Pero lo que sí es muy fácil para contagiarse es por medio de las gotículas de saliva. Y yo les he dicho de manera muy silvestre, si ustedes quieren. Nosotros sabemos que la mayor parte de los contagios, casi todos, se llevan a cabo a través de las gotículas de saliva. Luego, entonces, ¿qué hay que hacer? Evitar que se dispersen las gotículas de saliva de nosotros como seres humanos. ¿Qué hay que hacer? Ponernos una barrera física, taparnos la nariz y taparnos la boca. ¿Cómo lo hacemos? Pues con esa barrera física. Y esa barrera física es el cubrebocas. Eso es la barrera física. Esto es mágico. Entonces, mientras le llega la vacuna, no le afloje a esto. No le afloje al cubrebocas. Claro, lávese las manos, use gel antibacterial. Y lógicamente que como el virus es sumamente pequeño, puede pasar el virus para acá, pero luego cae. Sale para acá, luego cae. Por eso la sana distancia es importante. Entonces, esto mientras llega la vacuna. Usted no se queje. No esté diciendo, Diosito, ayúdame a que no me pegue el COVID-19. Y Diosito nos grita con todo y nos dice, no te hagas tonto, ayúdame a ayudarte. Tú haz lo que te corresponde hacer. Cada quien debemos de hacer lo que nos corresponde. Por ejemplo, yo estoy vacunado. Tengo la Pfizer, ¿no? Las dos aplicaciones. Sin embargo, yo me puedo contagiar cuando ando en la calle. Me puedo contagiar y ser portador del virus. No, pero generalmente paso como asintomático porque ya estoy bien protegido, tengo mis anticuerpos y ya paso muy fuerte, ¿no? Entonces paso desapercibido, asintomático. Pero voy a la casa y hay niños. Y ahí les estoy regando todo lo que es el virus y a lo mejor a ellos pues les puede hacer daño, ¿no? Entonces, eso es lo principal, eso es lo que hay que hacer, no hay que descuidarnos. Si quiere usted enfermarse, pues enférmese y juéguesela. A lo mejor pues queda con problemas respiratorios nada más, a lo mejor no se muere. Pero yo les aconsejo que esperen la vacuna, ya está llegando a todos. Yo les dije que quería nada más contestar preguntas en este Face Live, por aquí tengo, me lo mandaron ya, a ver, aquí lo tengo. Hay preguntas como por ejemplo... tenemos aquí Carmen Aragón, ¿no? Del municipio de Culiacán, dice, ¿qué síntomas importantes debemos de reconocer en esta nueva cepa hindú? ¿Y qué debemos hacer ante la situación si se llega a presentar? Bueno, miren, la verdad es que muchas cosas no se conocen. Hace algunos días leí, es divulgación porque lo oí en los medios de comunicación, no es una situación científica. Lo leí y dice, es que muchas veces pasa desapercibido lo que es el contagio de la variante Delta y se nota hasta que ya hay inflamación pulmonar, lo cual puede ser que sea demasiado tarde. Lo cierto es que prácticamente los que saben de esto, los científicos, los artículos, hablan que es la misma sintomatología de lo que es la variante Delta con respecto a otras cepas de virus que generan el COVID-19. Nada más la transmisibilidad es lo que se aumenta mucho, es decir, la facilidad de contagio. La otra vez me tocó ver un documental donde iba por la calle alguien que era portador del virus, ¿no? El virus Delta, y de repente pasó alguien, ¿no? A un lado de él, ¿no? Volteó así y pescó el virus. O sea, hay mucha transmisibilidad del virus. Entonces no hay como cuidarse y eso es lo que hay que hacer. Dice, ¿y qué debemos hacer en la situación si se llega a presentar? Consulte a su médico. Pues es lo que tiene que hacer. A ver, Romeo Galindo, ¿qué nos dice aquí? Dice, las personas que ya nos contagiamos hace tiempo, me consta que se contagió, si nos contagiamos nuevamente las consecuencias pueden ser más drásticas
o no tiene nada que ver. No, generalmente quien se contagia genera anticuerpos. Lo que no se ha descubierto hasta el día de hoy, qué tanto dura la inmunidad protectora, en este caso, la inmunidad contra esa enfermedad. ¿Es más drástica? No debe ser más drástica. Yo que conozco de esto, que tengo 42 años trabajando en lo que es la hematología, la inmunología, que estoy en el diagnóstico permanente, al contrario, el hecho de haberse contagiado, ¿qué le recomiendo yo? Que se ponga la vacuna. Y cuando se ponga la vacuna, ese nivel de anticuerpo que tiene va a dar un salto tremendo. Se llama reacción secundaria, así se llama. Entonces hay que inocularse y generalmente hay memoria inmunológica, generalmente hay memoria, entonces los que se contagiaron deben de estar inmunes, pero no se descuide. Yo tengo familia que hace un año se contagiaron, toda la familia, completita, ¿no? Y se pusieron la primera vacuna y ayer, por ejemplo, le hicimos la prueba del Spike, ¿no? Que es la proteína S del virus, que yo sé qué tanto anticuerpos tiene si usted se vacunó con esa prueba. Entonces le hicimos y tenía más de 1,700 unidades. Es decir, está completamente protegido, completamente protegido. Si yo, por ejemplo, le hago un examen para ver los anticuerpos que tiene como consecuencia de la enfermedad, yo busco dos proteínas, nosotros le llamamos inmunoglobulinas G y M, y generalmente dan positiva en aquellos pacientes que se contagiaron, pero si usted se vacuna, esas inmunoglobulinas no aparecen. Hay que hacerse una prueba especial que se llama el Spike, que es la proteína S del virus. Entonces eso se lo puede hacer para ver qué tantos anticuerpos le generó la vacuna. Javier Godoy dice de AOME, ¿por qué en los medios informativos de difusión nacional no le dicen a la gente que las vacunas no los hacen inmunes al contagio? Creo que eso hubiera hecho la diferencia, ya que la gente creyó que vacunada podría relajarse y bajó la guardia. Esta advertencia solo la he visto en páginas del Partido Sinaloense. Sí, en efecto. Miren, es que ninguna vacuna protege en un 100%. Ahorita, mientras está la emergencia sanitaria, todo el mundo a usar cubrebocas. Estés vacunado o no estés vacunado, no te arriesgues. Eso hazlo por ti y hazlo por el de enfrente, que ese del enfrente puede ser tu mamá, puede ser tu papá, no puede ser tus hijos. Entonces, no, hay que cuidarnos aunque estés vacunado mientras dure la emergencia sanitaria. Ojo, mientras dure la emergencia sanitaria. Entonces, es importante eso. Yo tengo amigos que lamentablemente, un amigo entrañable que murió el día de ayer. Él se vacunó y al 7º día, 8º día, le dio el COVID-19 y lamentablemente murió el día de ayer, vacunado. Esto lo comento porque los anticuerpos tardan tiempo en generarse. Si usted se vacuna hoy y ya quiere salir a la calle, va a ser presa del COVID-19 con mucha probabilidad. Entonces, si usted se vacuna, hay que recordar que el aparato inmunológico lleva un proceso, la estimulación del mismo. Tarda alrededor de 14 días para formar anticuerpos. Por eso a ustedes les dicen, le vamos a aplicar la vacuna a los 20 días. A los 20 días, aquellas dosis aquellas vacunas que necesitan más de una dosis, sí tienen anticuerpos a los 20 días, pero la concentración no es suficiente para protegerse de la invasión viral que puedes tener para que no te genere la enfermedad, no es suficiente. Por eso te aplican una segunda dosis y en la segunda dosis se dispara la concentración o el título de anticuerpos y ya esa concentración sí te inmuniza, te defiende contra la enfermedad, es decir, neutraliza en este caso el agente viral para que no se genere la enfermedad. Entonces, es muy importante el hecho de vacunarte en este momento de emergencia sanitaria no te excluye para que tú te vuelvas a contagiar. Lo que pasa es que ya con anticuerpos puedes contagiarte y la enfermedad es mucho menos grave. A lo mejor no te hospitalizan, a lo mejor únicamente tienes algunos síntomas o a lo mejor no tienes ningún síntoma, pero sí puedes regar el virus a otras gentes que anden por allí. Entonces, fundamental, y de veras ha habido un teléfono descompuesto entre el gobierno y la gente, y ese teléfono descompuesto redunda en más enfermedades por COVID-19 y más muertos por COVID-19. Así de sencillo. Aquí la ciencia y la tecnología juegan un papel fundamental. ¿Por qué México tiene 9% de índice de letalidad?
¿Por qué Estados Unidos tiene 1.7? ¿Por qué Rusia tiene alrededor de 2.2? ¿Por qué Cuba tiene 0.6? ¿Por qué? Porque ellos le han apostado en la historia a la ciencia y a la tecnología. Le han apostado a la innovación y el desarrollo, ¿no? A la investigación y desarrollo le han apostado. Entonces, hoy que se presenta la enfermedad, ellos rápidamente movilizan, tienen facilidad para poder contrarrestarla e inclusive ir más allá, ¿no? Están inventando, están generando lo que es la vacuna. Nosotros no tenemos vacunas aquí en México. Si les dicen son mentiras, no tenemos nada aquí en México. A ver, aquí Rosario Güereña dice, ¿por qué no se ha informado a la población sobre la consulta del juicio a los expresidentes? Mira, en mi colonia hay muchas personas mayores que ignoran que habrá la consulta y ya falta muy poco para el 1 de agosto. Yo hace una semana, precisamente cuando inscribimos aquí en el Congreso local a los 8 diputados locales que conformarán en la 64ª legislatura el grupo parlamentario del partido sinaloense, yo lo dije allí. Y a raíz de allí he visto que ya ha habido algunas declaraciones, es cierto. Y el 1 de agosto se va a llevar históricamente la primera consulta popular, ¿no? Después de lo que fue la reforma político-electoral, la última. Y esto, bueno, no tanto habla de los expresidentes, sino que habla de manera general, juzgar a gente que no ha hecho bien las cosas en el pasado, ¿no? Pero desde luego que han sido gobierno. Y esto se va a llevar a cabo el 1 de agosto. Van a poner alrededor en todo lo que es México. Ya ven que son casi 165,000 casillas en un proceso electoral. En esta consulta van a poner cerca de 57,000 casillas. Aquí en Sinaloa son 5 municipios donde se van a instalar los centros de recepción. Seguros es Culiacán, Mazatlán, es Guasave, Ahome. No estoy seguro si es Guamúchil el otro, ¿no? El quinto. Pero hay que estar pendientes. Hay que participar. Hay que ir y decir sí o no. Porque eso tiene que ver con la democracia participativa. Y hoy eso es ese tema. Pero posteriormente habrá otro tipo de temas. Y es muy importante la participación de nosotros como mexicanos. Yo los invito a que el 1 de agosto vayamos a los centros de recepción, que lean, comprendan la pregunta y ustedes digan sí o no. No hay que dejar de participar, es importante. Manuel Enrique Ortiz Medina dice, buenas tardes, maestro Cuen. Dice, ¿por qué las vacunas no están siendo eficaces y las personas se están volviendo a contagiar? ¿Y qué estrategias utilizaría para bajar los índices de contagio y decesos que estamos pasando en Sinaloa? Lamentablemente lo dice. Bueno, yo aquí se están volviendo a contagiar. Miren, es muy difícil que una persona que tiene la dosis completa de vacunas se contagie, ¿no? Pero está pasando. Yo, por ejemplo, si me pidieran una explicación, yo les diría, en un principio había un mercado negro de vacunas. Mucha gente se vacunó y cree que está vacunada, inmunizada contra el COVID-19. Yo no sé si en el mercado negro lo que se dio en un principio le dieron un buen tratamiento o un buen manejo a las vacunas. Ustedes recordarán que hay vacunas que necesitan ultracongelación y se corre mucho el riesgo de que si no son cuidados adecuadamente, se desnaturalice lo que es el biológico y te inyectan algo que se elimina simplemente, pero no te estimula la formación de anticuerpos y no genera inmunidad. Esa es una posibilidad que se pudiera dar. Lo otro que desde mi punto de vista es que las vacunas no son eficaces en un 100%. Corremos el riesgo mientras no haya una inmunidad colectiva de rebaño, como ya lo expliqué hace un rato. Entonces, esa es otra situación. Puede darse el caso también en personas inmunosuprimidas. ¿Qué significa? Que su aparato inmunológico no genera anticuerpos, porque hay una supresión. Entonces, hay varias enfermedades que pueden dar lugar a esto. Por ello, hay que estar con vigilancia médica de manera permanente. Entonces, no hay que confiarse. Y también hay que entender que estas vacunas no están en un 100% demostradas que son eficaces. Hay que recordar que se aprobaron todas por emergencia y que sí, ya llevaron la fase clínica, ya se hizo el experimento con miles y miles de gentes
Yo desde mi punto de vista sí son eficaces. A mí me impresionó mucho un dato que dio Anthony Fauci, que es un inmunólogo, que es el asesor epidemiológico, no sé, de Biden en este momento en Estados Unidos. Dijo que el 99%, un poco más, de la gente que ha muerto por COVID-19 en Estados Unidos no estaba vacunada. Eso dice. Ya ustedes son inteligentes y ya entienden lo que sigue. Dice Daniel Alfonso Bueno Aldapa, dice, ¿por qué después de tener las 2 dosis de vacuna siguen muriendo los pacientes? Miren, si ustedes se fijan, ya no están muriendo mucho adulto mayor. ¿Por qué? Porque estamos vacunados, por eso. ¿No? ¿Y por qué antes morían mucho adulto mayor? Si ustedes se fijan, el día de antier murieron más de 9,000 gentes aquí en México, se contagiaron y murieron 266. Se me grabó el dato del día de antier. En otros tiempos, cuando esto empezaba, por esos 9,000 contagios, morían alrededor de 1,000 gentes aquí en México. O sea, aparentemente se han contagiado muchos, pero el índice de letalidad ha disminuido. ¿Por qué ha disminuido el índice de letalidad? Bueno, antes era más alto porque a nosotros los viejos nos agarraba el virus con enfermedades de comorbilidad. Ustedes saben que este agente infeccioso es más virulento cuando hay diabetes, cuando hay hipertensión arterial, cuando hay enfermedades no infecciosas crónico-degenerativas, que nosotros tenemos mucho, los adultos mayores, el sobrepeso, la obesidad, ¿no? Y entre otras enfermedades que tienen que ver con los riñones y que tienen que ver con otros órganos. Entonces, aquí en México hay una pandemia de diabetes, una pandemia de hipertensión arterial. Entonces, ¿quiénes tienen la diabetes y hipertensión arterial? Sobre todo la gente que es más adulta, y en la medida que somos más adultos se va debilitando lo que es el aparato inmunológico nuestro. Por eso había muchos. Entonces ahora se sigue muriendo. ¿Por qué está atacando a los jóvenes y a los niños? Bueno, está atacando a los jóvenes y a los niños porque los viejos ya estamos vacunados. Los jóvenes y los niños todavía la mayor parte no están vacunados. Pero además porque están siendo atacados por otra variante, no la original. Y esta variante, bueno, es mucho más contagiosa y todavía no es seguro. Pero ya lo dije que la Delta genera más hospitalización en los pacientes. Entonces, esa es la situación. Por eso los jóvenes se tienen que cuidar. Los jóvenes no se pueden descuidar en este momento porque hay un repunte. Y la cepa que tenemos, que prácticamente va a prevalecer en los próximos días, que es la Delta, ¿no? Es mucho más contagiosa. Y por ello tenemos este problema con muchos niños. Así que cuiden a sus niños. Antes decíamos que no se contagiaban las niñas y los niños, sobre todo nosotros los adultos. Ya pagamos la factura nosotros los adultos. La mayor parte de los muertos aquí en México son adultos mayores. Entonces, hoy, como ya tenemos inmunidad la mayor parte, porque ya prácticamente todos estamos vacunados, hay una cepa mucho más fuerte y esto está atacando a los adultos jóvenes, y está atacando a los jóvenes, está atacando a los adolescentes y está atacando a las niñas y los niños. Ya en Estados Unidos y aquí en México ya se aprobó que se puede vacunar de 12 a 18 años también por la vacuna Pfizer. Nada más que no hay vacunas, pues ya llegará el momento. Mucha gente está llevando a sus nietas, a sus nietos a Estados Unidos para que los vacunen allá con lo que es el biológico Pfizer. Entonces están yendo para allá y son de 12 a 18 años. Y aquí en México, hace un rato dije, en Ahome, de 40 a 49, aquí en Culiacán ahorita están vacunando de 30 a 39 y al rato pues vamos a estar todos vacunados y es cuando nosotros vamos a lograr controlar precisamente esta pandemia. Ya para terminar, Alma López dice, mi hijo participó en la brigada de vacunación y le pusieron la primera dosis de AstraZeneca y la segunda dosis no se la aplicaron porque cambiaron el grupo de brigada y ya no se la pusieron. ¿Se puede aplicar la vacuna cuando le corresponden sus dosis? Tiene 20 años. Claro que sí, incluso no tiene que ser a los 20 días. Hay veces que inclusive te recomiendan que sean las 4 semanas, 5 semanas, 6 semanas. ¿Aquí de qué se trata? Su hijo tiene una concentración de anticuerpos, aquí la va a tener. Puede que esto no lo proteja contra el COVID-19 porque son 2 dosis, necesita la dosis de refuerzo. Entonces, él en cuanto la tenga y le apliquen, esta concentración que él tiene se va a disparar casi al doble, al triple, al cuádruple. Repito, se llama respuesta secundaria. Entonces la primaria es más lenta, la secundaria es más rápida. Por eso es que hablo del doble, cuádruple, más allá. Eso yo se los enseño a mis alumnos ahí en la Facultad de Ciencias Químico-Biológicas, ¿no? Briseida Jiménez dice,
Los saludos de Costa Rica, dice, los saludo con gusto. ¿Qué opinas sobre las personas que están vacunadas? ¿La variante Delta podría representar un riesgo? Sí, definitivamente. Siempre vamos a representar un riesgo porque vamos a suponer que una variante, en la medida que haya mayor mutación, en esa medida ya no va a ser neutralizado por los anticuerpos. Por eso urge que toda la gente se vacune, porque la mutación se lleva a cabo cuando se contagia a la gente, porque lo que hace el virus, entra a una célula, el virus, y utiliza toda la maquinaria de la célula, todo, acaba con ella, ¿no? Entonces se replica, y al replicar, al sacar las copias de los aminoácidos, hay errores, y esos errores producen proteínas diferentes, que antigénicamente son diferentes, y que ya no les hace los anticuerpos que se generaron al principio en la vacuna, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa. Dice Angélica, ¿cuáles son las variantes del COVID-19? Ya lo acabo de comentar, ¿no? Giovanni Agustín Rochín Sánchez dice, ¿por qué los jóvenes ya se están contagiando de COVID de una forma más fuerte? Bueno, se están contagiando más, pero están muriendo menos que en el caso de los adultos mayores, porque los jóvenes generalmente no tienen diabetes, no tienen hipertensión arterial, su aparato inmunológico es fuerte y ellos son fuertes físicamente. Entonces se están ahora contagiando más que antes, porque las variantes que tenemos, ya lo dije, su transmisibilidad es mucho más grande. Lo dije hace un rato, en un principio cada enfermo contagiaba a 3.5, ahorita con la Delta está contagiando a 8 y por eso están contagiando más. Y la gente dice, sí, pero se están muriendo menos precisamente porque son más resistentes los jóvenes que nosotros, los viejos, que en su momento, ¿no? Se habló mucho de las enfermedades, las cardiopatías que existen y otras enfermedades crónicas. Entonces eso es lo que tenemos hasta el día de hoy. Ya como para terminar, saludarlas y saludarlos. Hay un repunte de lo que existe en este momento. La factura que estamos pagando es porque no se actuó bien de parte de los diferentes órdenes de gobierno. Hubo problemas en un principio, pero en Sinaloa hemos tenido problemas más serios. No, yo les he dicho, a nivel nacional el promedio de índice de letalidad está en 9. Aquí en Sinaloa está casi en 15 en este momento. Si nosotros aquí en Sinaloa tuviéramos el promedio de letalidad que existe a nivel nacional, de esos 6.500 casi sinaloenses que han muerto, hubieran muerto. No hubieran muerto alrededor de entre 2.000 y 2.500. Entonces, es importante aquí la comunicación entre el gobierno y nosotros como ciudadanos. Cada quien tiene que hacer lo propio. Ya el gobierno pues se va a llevar un sentimiento de culpa. Ellos se vayan de un sentimiento que se lo van a llevar en donde no hicieron lo que tenían que hacer para tratar de evitar que hubiera tanta muerte por COVID-19. Pero bueno, el hubiera no existe. Hay que empezar de aquí en adelante. Y de aquí en adelante la pandemia está completamente descontrolada. Los gobiernos lo único que hacen es salir en la tarde y decir tantos contagios hubo y tantos se murieron. Pero las pruebas que hacen son mínimas. Entonces, si ustedes van a los hospitales, ahorita están repletos, no hay camas. El problema es que la gente no tiene dinero para pagar los medicamentos. Pagar una enfermedad por COVID-19 es muy caro. Simplemente uno de los antiinflamatorios que más se usa, el tocilizumab, ustedes recordarán que vale alrededor de 12, 13 mil pesos. Cada dosis, hay veces que te recetan hasta 6 dosis. Y cuando no hay, en el mercado negro, pues lo encuentran en 20, 30, 40, 60 mil pesos cada dosis. Entonces, hay muchas cosas que no debieran de darse, pero mi punto de vista es que aquí en Sinaloa el alto índice de letalidad no es que sea tanto culpa de este gobierno, se debe a la corrupción que se dio en gobiernos anteriores, donde se robaron lo que le correspondía invertir en el sector salud y dejaron débil el sistema estatal de salud. Creyeron que no nos íbamos a dar cuenta, pero Dios nos mandó esta prueba, la naturaleza nos mandó esta prueba, nos mandó esta pandemia que se da cada 100 años y hoy nos desnudó y de repente nos dimos cuenta que está débil el sistema de salud. ¿Y cuál es la factura que hay que pagar? La factura, más muertos. Esa es la factura. ¿Quiénes son los principales que se mueren aquí? Clase media baja. A los pobres les pega más. Por lo pronto hay que cuidarse. Por lo pronto hay que estar muy pendientes. Por lo pronto hay que registrarse en la plataforma
para pasar y vacunarnos en cuanto nos avise el sector salud, que nos avise pues cuando nosotros ya nos podemos vacunar, porque acuérdense ustedes que la única manera de poder evitar el contagio por COVID-19 es estando inmunizado, y para inmunizarnos es la vacuna. Así que muchísimas gracias, un abrazo cariñoso para todas y todos. Siento mucho, ¿no?, la muerte ahí de nuestro amigo Tico allá en el norte de Sinaloa. No, lamentablemente se nos adelantó en el camino. Nuestro más sincero pésame para su familia, un pasista recalcitrante, un pasista que fue presa de COVID-19, así como Rodolfo, nuestro compañero allá de Ahome, así como también un pésame al doctor Héctor Muñoz por la muerte de su hermano Francisco, ¿no?, que lamentablemente hoy casi vemos de manera natural que murió fulano, murió sutano, murió mangano. Y sobre todo aquí en la Universidad Autónoma de Sinaloa, yo como universitario que soy, no se me olvida todo lo que hizo el doctor, nosotros le decíamos de cariño, el doctor Félix, así le decíamos, ¿no?, a él, ¿no?, nuestro amigo Javier, que la verdad tanto convivimos con él fue secretario del Suntuaz académico, una persona que como médico cómo sirvió a la gente y no se murió por COVID-19, él ya tenía un problema del corazón y lamentablemente hoy por la mañana pues se nos adelantó en el camino a toda su familia, la familia de Javier Félix, nuestro más sentido pésame. Pero ya volveremos con otras cosas donde podamos alegrarnos y esa cosa puede ser cuando veamos ya completamente la luz al final del túnel y digamos, ya vencimos a este enemigo invisible, este enemigo que no se ve, este bicho que ha causado tantos problemas y tantas muertes en el mundo, en México y aquí en Sinaloa. Hemos vencido la pandemia, como en la historia se han vencido muchas pandemias y se pudo en aquel tiempo, claro que se puede ahora, pero cada quien tenemos que hacer lo que nos corresponde de acuerdo a nuestro ámbito de competencia. Así que, pues muchísimas gracias por todo, un abrazo cariñoso.